Ninguno de los animes, imágenes, música que aparezcan en esta historia me pertenece. Lo único de mi propiedad es la historia, créditos a sus respectivos creadores. Sin más que decir, comencemos. Ya en la academia, Black se encontró con Akeno, que ésta le informó que su presidenta quería verlo. Black se negó a ir. Y dijo, si ella es la que quiere verme, ¿por qué no viene? Akeno hizo de todo para que vaya, hasta que Black, ya cansado de que no lo dejaran en paz, accedió. Ya en el club con Rias, se muestra Akeno junto con Black. Y Rias habla. ¿Sabes por qué te he llamado aquí? Black con una risa. Dice. Si hubiese sabido por qué me llamaste, no estaría acá. ¿Acaso eres estúpida o qué? Rias simplemente se avergonzó, ya que era lógico. Y se molestó ya que lo insultaron. Rias le explicó todo de lo sobrenatural, y le dijo que si quería ser parte de su clan, ofreciendo más poder y todo lo que necesitara. ¿Crees que un dios como yo se va a rebajar a servir a un simple demonio? Si valoran sus vidas, no se metan en mi camino, dijo Black, caminando hacia la salida, y se dio cuenta de Koneko, que lo estaba mirándolo con miedo. Y dijo, si no quieres que tu pesadilla se haga realidad, manténganse alejados. Ya llegará su hora. Rias no podía atacar, ya que Koneko no quería hacer nada en contra de Black. Kiba se encontraba ausente y hace tiempo que se mantenía alejado de ellos. Y Akeno y Rias no podían causar problemas, ya que aún estaban en horas de clases. Pasó varios días y Black se sintió aliviado, ya que no lo vigilaban. Pero Akeno siempre insistía en acercarse a él. Tiempo después. Se acerca la hora de la reunión de las facciones. Rias junto con su séquito llegan, pero se dan cuenta de que faltaba el líder de los ángeles caídos. Sircech le pregunta a Rias, ¿por qué no estaba con ellos el dragón emperador rojo, ni Kiba? Ya que Issei tenía algo de importancia en esta reunión. Lo cual ella responde un poco nerviosa, que Issei estaba ocupado ya que tenía problemas familiares y necesitaba quedarse en su casa. Y con Kiba, dijo que se había quedado con Gasper. Claro que estaba mintiendo. Todos se encontraban preocupados por Azazel, ya que aún no aparecía y ya llevaba una hora tarde. Tampoco se había comunicado con nadie para informar sobre su retraso. En ese momento aparece un círculo mágico frente a ellos. Sircech habla. Te estabas tardando, Azazel, espero que tengas una buena explicación para todo esto. Michael. Siempre llegabas tarde, pero hoy sí que te tardaste mucho. Azazel aparece frente a ellos, con heridas por todo su cuerpo, y al borde de la muerte. Entonces habla. Él los mató. A todos, él lo hizo. Y al instante queda inconsciente. Sircech dice, rápido traigan lágrimas de Fénix, necesitamos curarlo y que nos cuenten lo sucedido. 30 minutos después, Azazel abre los ojos lentamente y se encuentra con Sircech y Michael. Da un suspiro de alivio y dice, parece que sí lo logré. En ese momento recibe muchas preguntas, pero él dice que tienen que estar todos, ¿para qué? Informe qué sucedió. Parece que la reunión de hoy no va a tratar de firmar un tratado de paz, sino una alianza para acabar con un enemigo, dijo Azazel. Una vez todos reunidos, Azazel empieza a hablar. Mientras yo estaba en mi oficina haciendo el papeleo, escuché explosiones, salí a ver lo que sucedía y me di cuenta de que alguien nos estaba atacando. Rápidamente me informaron de que nuestros
mejores hombres estaban atacándolo, pensamos que ellos se iban a encargar de matarlo. Pero no fue así, junto a mí cayeron 5 de mis hombres. Estos estaban destrozados, tenían heridas por todas partes, y entonces apareció, estaba volando encima de nosotros, tenía una armadura negra que cubría todo su cuerpo. Nadie sabía de dónde apareció, le pregunté quién era pero simplemente dijo que era un dragón, se hizo llamar el dragón de la destrucción. Dijo que acabaría con todos, y empezaría con los ángeles caídos. Lo atacamos entre todos pero no pudimos hacerlo nada. Era muy poderoso, incluso le lanzamos nuestro mejor ataque combinado, pero él nos lanzó un poder mayor, y mató a la mitad de nuestros hombres. Seguimos atacando pero no pudimos hacer nada, para cuando me di cuenta solo quedábamos 10 con vida. Ellos se sacrificaron para que yo escape, o mejor dicho me dejó escapar. Dijo que disfrutaremos de nuestros últimos momentos, que él sería el que se encargaría de purificar el mundo y matar a todos. Sin duda todos estaban sorprendidos, nadie podía decir nada, incluso en los ángeles caídos había hombres que tenían un poder casi igual al de un líder de facción. Pero que no pudieron hacer nada, era muy difícil de creer. En ese momento Rias y Sona hablaron, dijeron que ya se habían encontrado antes con alguien que tenía una armadura negra. Y dijeron todo lo que habían presenciado. Azazel también dijo que Balí le había dicho sobre él, y que este no creyó que tuviera tanto poder. Y así dieron inicio a la reunión, pero no era para un tratado de paz, sino, este era para firmar una alianza en contra del enemigo. Todos estaban de acuerdo. Todo sucede como en la historia original con el ataque de los magos. Cuando Cateria Leviatán dice, si Dios y el rey demonio no existen, este mundo necesita ser reformado. Se escuchó una voz, que decía, no puedo estar más de acuerdo contigo. Todos voltearon al lugar donde escucharon la voz, es él, dijo Azazel, todos comprendieron a lo que se refería. Le hicieron muchas preguntas, pero no había respuesta. Empezó a reír. Todos estaban asombrados. Cateria estaba molesta de que no le tomen impotencia. Entonces dijo, no sé quién seas pero te mataré por interrumpirme. Entonces se lanzó a atacar a Issei. Pero este le lanzó un ataque que lo envió a volar lejos. ¿Acaso ya se olvidaron de mí?, dijo Issei, cambiando el color de su armadura a color rojo. Issei, dijeron Sircech y Azazel. No es Issei, dijeron Rias y Akeno. ¿Cómo que no es Issei? Explíquenme, dijo Azazel. Nosotras matamos a Issei después de que cancelé mi matrimonio, dijo Rias. Y ese debe ser un nuevo portador del dragón emperador rojo. Sircech estaba molesto por lo que escuchó, pero no era el momento para eso. Entonces en ese momento Issei empezó a hacer desaparecer su armadura y dijo, ¿creen que yo podría morir tan fácil? Mi venganza está por iniciar. La mirada de Issei demostraba pura maldad. Tenían bastante odio y deseos de venganza. Sin duda Rias y Akeno estaban sorprendidas de que fuera Issei, ellas pensaron que había muerto, olvidaron todo lo que dijo Azazel. Entonces dijeron, ¿qué haces acá? Sabes que no tendrás la oportunidad de salir con vida. Solo viniste a tu muerte. Ahora soy más fuerte que todos acá. ¿Creen que me quede de brazos cruzados todo este tiempo? Sin duda están muy equivocados. Entrené sin descanso día y noche solo para poder matarlos a todos.
y hacer un mundo lleno de paz. Nadie le tomó importancia de que Issei podía volar sin alas, y sin la armadura. En ese momento, cuando se dieron cuenta, pensaron que se había unido a la Brigada del Caos. Creo que ya es hora de estirar los músculos, dijo Issei. Y empezó a matar a todos los magos. Cada uno iba cayendo, unos sin brazo, otros sin cabeza, otros partidos a la mitad. Todos estaban asustados por la forma en que mataba y más porque no mostraba piedad. Le tomó solo 5 minutos acabar con todos los magos. Y dijo, ¡qué buen calentamiento! Creo que es la hora de iniciar con lo principal. Mirando a los líderes y mostrando una gran sonrisa, Koneko también se unió a su batalla. Junto con Gasper y Zenobia, ya que habían enviado varios demonios a rescatarlos. Pensaron que sería fácil matar a Issei, y solo enviaron a algunos ángeles y demonios. Pero en poco tiempo cayeron sin vida. Serafal y Sirfetch se lanzaron a atacar, pero no podían hacerle mucho daño. Por cada golpe que ellos daban, Issei los golpeaba con el doble de poder. Solo se sentían las ondas del choque de sus puños. Eran muy rápidos. Serafal estaba muy herida, sin duda sus golpes eran muy fuertes, pero los de Issei eran aún más. La armadura de Issei era muy resistente. Entonces Issei de 2 golpes los envió al suelo junto con los demás. Sin duda ellos no fueron con la intención de ganar, sino querían ver qué tan fuerte era. Al pelear con él se dieron cuenta de que no podían ganar. Rias dijo: yo me encargaré de él. Además es mi responsabilidad. Sirfetch trató de detenerlos, pero estos ya estaban lejos. Rias le ordenó a Issei que detenga su absurda venganza. Que no conseguiría nada matándolos. Issei rió con esas palabras. Y dijo: nosotros seremos los nuevos dioses del mundo, seremos los que traigan la paz, un mundo sin guerras, un mundo en donde nadie tenga que sufrir. Rias no le tomó importancia, ya que no entendía a lo que se refería al decir nosotros. Pensó que se había vuelto loco. Entonces ordenó a sus piezas a atacar. Koneko se lanzó a dar golpes, Issei los bloqueaba con gran maestría, parecía que se había vuelto un experto en peleas. Issei le dio un golpe a Koneko que le envió a chocar contra una pared. Y en ese instante recibió un rayo de Akeno. No debes bajar la guardia, Issei-kun, dijo Akeno. No baje la guardia, simplemente no era necesario bloquear un ataque tan débil. Sin duda tu padre me dio más pelea de la que tú me darás, dijo Issei. Rias lanzó un poder de destrucción. Issei contraatacó con otro ataque que desintegró al de Rias y logró impactar con ella. Terminó muy herida por ese ataque. Sin duda parecía ser un ataque débil, pero no era así. Zenobia se molestó ya que no podía dar un solo golpe. Ella confiaba en que si lograba conectar un golpe sería suficiente para herirlo de gravedad. Parecía que tenía una oportunidad, entonces usó toda su fuerza en ese ataque, pero se sorprendió al ver a Issei agarrar su espada con sus manos. Simplemente apretó la espada y esta fue hecha pedazos. Y fue enviada a volar por una patada que conectó Issei en el estómago de Zenobia. Todos no podían pelear. Koneko tenía el brazo roto. Zenobia estaba inconsciente. Koneko habló en ese momento: tenemos que retirarnos, no podremos ganar, él puede usar el ki. Y sin duda se volvió muy fuerte. Issei notó sus intenciones de todos y cargó un gran ataque y lo lanzó. Pero estos lograron escapar en un círculo mágico. También los líderes ya se
habían retirado. Solo quedaron algunos demonios y ángeles, y Sei los mató a todos y dijo, creo que es hora de eliminar del mapa al inframundo. Los líderes con algunos clanes habían sido transportados al cielo. Pero al llegar vieron que todo estaba destruido. Solo sobrevivieron algunos ángeles. Sabían que no tenían mucho tiempo y debían hacer un... Eso es todo por hoy. Si no quieres perderte ninguna teoría, apóyame suscribiéndote al